¿Qué tal familia CRC? Un abrazo, buenas noches a todos. Qué rico tener la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en este tercer jueves de un estudio que hemos titulado Cuando el divorcio tienta. Y bueno, espero que hayan sido muy edificados en estos dos primeros momentos. Así que para ayudar a algunos que quizás no estaban en las clases anteriores, pues quiero hacer un repaso de estas clases. En el primer momento tuvimos la oportunidad de hacer unas preguntas sobre, en calidad de introducción, acerca de lo que equivale nuestra vida matrimonial y el divorcio y estas cosas. Así que en el primer episodio estuvimos respondiendo preguntas como ¿qué es el matrimonio? En primer lugar, haciendo una comprensión de que el matrimonio puede ser simplemente una unión, me gustas, te gusto y nos fuimos a vivir. En segundo lugar, puede ser una decisión que tomamos ante un notario en el cual firmamos un contrato civil de matrimonio que tiene las cláusulas de disolución, o puede ser un pacto matrimonial. Son las tres formas de establecer un matrimonio. Y entonces es una unión en el campo de la fe, en el matrimonio cristiano es una unión entre tres. Dios une a una pareja entre ellos y con él, ¿sí? Para formar una unidad, una trinidad, pero una unidad. Dios, el hombre y la mujer, y los tres son uno, porque esa es la imagen con la que Dios diseñó al matrimonio. ¿Sobre qué se fundamenta el matrimonio? En el caso del matrimonio cristiano, sobre sus votos se edifica, sobre la roca que es Cristo, igual que la iglesia, sobre esos compromisos y promesas que hicimos mutuamente y juntos para con Dios. ¿Quiénes conforman el matrimonio? Ya lo respondí. Dios, el esposo y la esposa. ¿Qué objetivos tiene un matrimonio? No es ser feliz o hacer feliz al otro. La felicidad es una responsabilidad de cada uno con Dios. Dios es el que suple y satisface esa necesidad, pero el objetivo del matrimonio es convertirnos en una unidad sinérgica con el Señor para hacer realidad el proyecto, el programa que Dios tiene para nuestras vidas como esposo. ¿Qué dificultades afronta un matrimonio? Diversas dificultades de orden circunstancias, de orden económico. En la primera fase del matrimonio hay algunas dificultades para el acoplamiento, por los hábitos, por el carácter, por todas estas cosas. Y entonces tenemos allí estas dificultades. Ahora, estas dificultades pueden causar un efecto. ¿Qué efectos producen estas dificultades en la unión matrimonial? Y yo ilustraba el matrimonio como ese ejercicio de conectar aquellos filamentos de los cables de telefonía análoga de hace muchos años atrás. Creo que todavía queda algo de eso en algunas ciudades. Y esa dinámica de conectar el amarillo con el amarillo, el rojo con el rojo, el verde con el verde, el matrimonio es un proceso donde hacemos esta conexión de, bueno, los gustos, las decisiones del campo financiero, de las actitudes, de los hábitos, de las familias, de la convivencia, del tema administrativo, con las responsabilidades en casa. Nos venimos casando diariamente. Antes de la ceremonia matrimonial veníamos casando en algunas dimensiones. En la ceremonia matrimonial nos casamos con otros. Posterior a la ceremonia matrimonial venimos casándonos constantemente. Y por eso allí tenemos este proceso de unión. Pero las dificultades causan rupturas en estas conexiones. Y cuando no trabajamos diligentemente por restaurar estas conexiones, y de pronto las restauramos pero duran muy poco restauradas, se vuelven a romper una y otra vez, entonces vamos a tener la dificultad de que un día nos cansamos de tratar de restaurar una, intentamos, se rompe, intentamos, se rompe, ya dejemos así, mejor no hablemos para no pelear, y así lo resolvemos, y se van rompiendo otras hasta que llega una condición en que no hay conexiones vigentes, pero vivimos juntos, tenemos los mismos hijos, vivimos en la misma casa, dormimos en la misma cama, y en términos prácticos ya estamos divorciados. Entonces, ¿qué producen estas dificultades? Rupturas en las diferentes dimensiones que deben estar conectadas en la relación.
¿Y qué alternativas tiene un matrimonio frente a sus dificultades? Tres: seguir igual, que no es lo que se desea; el divorcio, que insisto, como lo he dicho en los dos momentos anteriores, los dos jueves anteriores, pues no, el divorcio se convierte en un cambio de situación geográfica, no propiamente en una resolución de las dificultades, ¿sí? Y la tercera opción es el proceso de restauración, donde se restaura cada uno de los miembros de la pareja a nivel espiritual, se restaura a nivel emocional, se restaura a nivel cognitivo, se corrigen actitudes, se superan hábitos, se identifican las fracturas de la comunicación y se restauran, y se diseña por escrito un nuevo proyecto de vida. Ese es el proceso de restauración para un matrimonio en crisis, pero da esto a los matrimonios que eligieron una puerta para salir de la situación crítica en lugar de seguir igual. Eligieron la puerta de la restauración y no la puerta del divorcio, porque para salir de una situación crítica tenemos esas dos opciones: o nos divorciamos o sencillamente entramos en un proceso de restauración. Pero el proceso de restauración también exige que los dos miembros de la pareja estén comprometidos para poder superar aquellas dificultades. ¿Por qué entramos en esas situaciones críticas? Porque a veces nos casamos para satisfacer apetitos, para tener compañía, para salir de los problemas que tenemos en casa con nuestros padres, para buscar un socio y aliarnos a nivel económico y en convivencia. Pero olvidamos que el matrimonio es mucho más que eso. Y entonces nos casamos, pero no llevamos o no crecimos o no adquirimos herramientas para la convivencia, ¿sí? Si a veces nos peleábamos con nuestros hermanos y nuestros padres en la convivencia de la casa, y a veces se nos hacía intolerable: uy, mi mamá me tiene así, mi papá me tiene así, mis hermanos me tienen así, yo mejor me largo de esta casa y voy a ser feliz. Y hay muchos que se largaron de la casa y pasaron de Guatemala a Guatepeor, porque la mujer o el hombre con el que se han casado, pues es igual o hasta peor que la mamá y los hermanos juntos. Y entonces algunos dicen: ¡ay, qué error tan grave! Bueno, es cuando nos casamos para huir de algo, pues realmente vamos a trastear con nuestras inmadureces a la vida matrimonial. En el episodio anterior, hablo del episodio, bueno, esto está pregrabado, también tengo que darlo a saber porque pues me cruzó con otro seminario, pero en nuestra charla anterior también hablamos de lo que la Biblia dice acerca del divorcio. Analizamos Malaquías 2:16, donde entendimos que Dios aborrece el divorcio, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Vimos Jeremías 3:8, que Dios se divorció de Israel. Dios no está de acuerdo con el divorcio, parece una contradicción, pero por la culpa del adulterio de Israel, Dios se divorció de Israel. En Mateo 1:19, José, que estaba desposado con María, cuando María concibe del Espíritu Santo, tiene la intención de divorciarse, de separarse, de abandonar a su mujer. No quería avergonzarla, la amaba mucho, pero pues no quería avergonzarla, pero entonces quería muy secretamente separarse, porque el derecho de las cosas era que José denunciara esta supuesta infidelidad y María debería morir apedreada por esto. Sin embargo, Dios interviene para darle confianza a José de que no es que María le falló, el Espíritu Santo ha concebido en el Espíritu Santo. También vimos Esdras capítulo 10, los versos 11 y 44, y ahí vimos que Dios aprobó el divorcio de los casados con mujeres extranjeras, incluso lo requirió, porque el país, los hombres de Dios se habían casado con mujeres impías y éstas los habían incitado a apartarse de Dios y a seguir a ídolos, lo que le pasó a, a lo que le pasó a Salomón y lo que le pasaron a otros reyes en Israel. Desafortunadamente tomaron estas decisiones incorrectas. Por eso inclusive hasta el día de hoy tiene vigencia de casarnos con mujeres de Dios si somos hombres de Dios, o con hombres de Dios si son mujeres de Dios. También estudiamos este pasaje de Deuteronomio 22, versos 19, 29 y el capítulo 24 del 1 al 4, donde Moisés reglamentó el divorcio y lo instituyó, y Jesús explica por qué. Porque a Jesús lo cuestionaron en Mateo 19, 8, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer? Jesús dijo: mire, el diseño original de Dios no contemplaba el divorcio,
Sí. Pero Moisés sí dio carta de divorcio. Moisés dio carta de divorcio por la dureza de sus corazones, porque ustedes envilecieron a sus esposas, porque teniendo a sus esposas y debiendo honrar el matrimonio, las menospreciaban y buscaban cualquier causa barata para querer separarse de ellas, y como no había una causa sino adulterio, entonces las repudiaban, pero no les daban, las dejaban en una condición como de concubinas, y buscaban otra y se casaban con esa, pero no se divorciaban de la primera, y cada vez que peleaban con la otra, entonces venían a la primera y la utilizaban y después volvían a seguir con la otra, y Dios no quería tampoco esa condición de envilecimiento, y por su infinita gracia Dios permitió que Moisés autorizara en la legislación mosaica la carta de divorcio por la dureza del corazón de los hombres. Hasta ahí hemos visto. Hoy en nuestro tercer episodio vamos a estar hablando de un pasaje en el capítulo 7 del libro de la epístola primera de Corintios. Es un pasaje maravilloso y tal vez usemos dos momentos para estudiar este pasaje que hoy vamos a revisar en esta ocasión. Primera de Corintios, capítulo 7. Yo lo voy a leer y aquí Pablo hace una instrucción sobre el tema del divorcio. Así que voy aquí a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 7, dice de la siguiente manera: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aunque el marido incrédulo es santificado, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por esta serie de estudios que estamos teniendo con nuestra amada iglesia CRC, Comunidad de Renovación Cristiana. Y yo quiero bendecir a cada uno de mis amados hermanos por la oportunidad
de tener este tiempo con tu palabra, Señor, y de aclarar dudas, Señor. Quiero orar por sus matrimonios, por su vida familiar, Señor. Sabemos que el enemigo tiene como objetivo militar, como blanco, robar, hurtar, matar, destruir a la unidad familiar. Y sabemos que el enemigo quiere hacer mucho daño en matrimonios cristianos para impedir que tu propósito se cumpla en ellos y en la vida de sus hijos, Señor. Quiero pedirte que estas enseñanzas nos ayuden a comprender lo que hay en tu corazón respecto a las crisis matrimoniales, donde a veces vemos el divorcio como la alternativa para salir y resolver esta situación, Padre Celestial. Pero ayúdanos a ver tu gracia, tu misericordia en medio de todas estas enseñanzas y a crecer a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, sobre la base de este pasaje, Natalie, me vas a ayudar entonces con la siguiente diapositiva, que se titula El matrimonio como medida preventiva. Y vamos a abordar nuevamente este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 7, pero solamente vamos a ver aquí los versos 1 y 2, donde dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, esto puede ser un tantito extraño por parte del apóstol Pablo, alguien que piense así, ¿qué quiere decir esto? Bueno le sería al hombre no tocar mujer, como si se tratara de alguien con COVID y a la que no debemos tocar porque nos contaminamos. No es esa la actitud del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo de alguna manera que, y es una percepción del apóstol Pablo, que hay cierta conveniencia en cuanto se refiere a estar en una relación con Dios y no estar en una relación de compromiso con una mujer cuando se tiene un compromiso a nivel ministerial o a un compromiso serio con Dios. Y explico esto. No son pocos los casos en los que hombres y mujeres de Dios han estado enamorados y se han vinculado sentimentalmente con alguien en una relación de noviazgo, de compromiso, inclusive de matrimonio, y que no han sabido gestionar apropiadamente sus emociones y han llegado a colocar a su cónyuge, a su novia, a su prometido, a su prometida, en el primer lugar de su corazón. Y Dios no está dispuesto a compartir ese primer lugar en el corazón, en nuestro corazón con nadie. Él quiere el primer lugar en nuestro corazón. Desafortunadamente nosotros fuimos, no desafortunadamente, fuimos diseñados para adorar, ¿sí? Hemos sido equipados para desarrollar esa capacidad de adoración, para adorar, pero desafortunadamente podemos nosotros elegir qué adoramos, a quién adoramos, y aquello que adoramos es aquello que invertimos más tiempo, más dinero, más esfuerzo, más pasión, más compromiso, más entrega. Eso es aquello que adoramos. Tú puedes hacer un análisis acerca de qué es aquello que está ocupando esas cosas, qué es aquello que te está exigiendo más tiempo, más dinero, más esfuerzo, más compromiso, más pasión, más entrega, más entusiasmo. ¿Qué es aquello que está ocupando ese primer lugar en tu vida? En muchos casos es una relación con una persona, una mujer, un hombre. En algunos casos es con los hijos. A veces es con el ministerio. A veces es con un bien material, una casa, un carro, un instrumento musical. Y cuando algo así se da, corremos el riesgo entonces de desplazar a Dios del primer lugar en nuestras vidas y dárselo a esta persona o a este objeto al que le estamos invirtiendo toda esa pasión. Yo creo que en un ejercicio muy honesto de cada uno de nosotros podemos hacer ese diagnóstico y decirnos qué es aquello que está ocupando tanta importancia en mi vida. Y es desde ese enfoque donde el apóstol Pablo considera que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso pues da inferencia a que también bueno sería la mujer no tocar hombre, en el sentido de bueno sería no tener un nivel de compromiso que pudiera distraerme de la persona que debe ocupar el primer lugar en nuestras propias vidas.
Y eso es lo que piensa el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo, esto parece una contradicción frente al pensamiento original de Dios, cuando Dios en Génesis capítulo 2, verso 18 dice, y vio Dios que no es bueno que el hombre esté solo, y dijo, le haré ayuda idónea para Dios. Y ahí vemos una diferencia entre la opinión de Dios y la opinión del apóstol Pablo. Antes de que la mujer existiera, el hombre estaba en el Edén y estaba trabajando arduamente, estaba labrando, guardando el huerto, estaba poniendo nombres a los animales, estaba sirviendo a Dios, estaba adorando a Dios, estaba disfrutando del fruto de los árboles que había en el huerto, así que él no estaba allí de holgazán poniendo, no sé, bueno, no iba a decir una canción, música, porque aún no había, pero entonces él no estaba ahí para holgazanear, ¿sí? Y Dios consideró, bueno, veo que el hombre necesita una ayuda idónea, alguien con quien haga sinergia, alguien con quien pueda hacer equipo para hacer la tarea que yo le he asignado. Así que Dios, en el diseño original que Dios da al matrimonio, no está considerando Dios, no es bueno que el hombre tenga a alguien que lo distraiga de mí. No está pensando eso. Parece una contradicción, ¿verdad? Porque Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, Pablo está respondiendo a preguntas que los corintios le hicieron llegar por escrito, no un WhatsApp, pero una carta seguramente, ¿sí? De problemas matrimoniales, ¿sí? De algunas dificultades que habría allí. En el capítulo 5 de este mismo libro, de esta misma epístola, Pablo ya había respondido una pregunta relacionada con un hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre. Había un problema familiar allí y era un escándalo, y Pablo respondió a esa pregunta. Y ahora parece que le hicieron preguntas acerca del divorcio y le hicieron preguntas acerca de las crisis matrimoniales, y él quiere responder esas preguntas. Tal vez cuando leyó todas las situaciones de las preguntas que le enviaron, seguramente llegó a la conclusión, no, definitivamente estos matrimonios, definitivamente leyendo todas estas preguntas llegó a la conclusión que es mejor quedarse soltero o viudo, pero no más, ¿sí? Tal vez en ese contexto Pablo está respondiendo esa pregunta, pero Pablo sabe que ese no es el diseño original de Dios, y por eso hay un punto y coma cuando dice, en cuanto a lo que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, Pablo es consciente de que hay problemas matrimoniales, hay problemas conyugales, hay crisis en los matrimonios, pero si no existieran los matrimonios, pues seguirá habiendo crisis en las relaciones entre hombre y mujer, pero ahora con el tema de las fornicaciones, del deseo, del líbido, del apetito sexual, que a veces no se controla. Y entonces Pablo dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y Pablo está mencionando con esto que el matrimonio es una medida preventiva a un problema social que tiene que ver con el manejo del líbido, de los apetitos sexuales. Entonces Pablo dice la solución, en el matrimonio hay problemas, pero, y bueno, le sería al hombre pues no tener alguien con quien estar conviviendo para evitar estos problemas seguramente, pero habría otro problema, que es el tema de las fornicaciones, del deseo sexual, del apetito, de la necesidad de estar acompañados, de otras necesidades que se suplen cuando hay una unión conyugal. Pero allí, por causa de esa razón, entonces lo conveniente es que cada uno tenga su propio marido y cada una tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer, en el sentido de la monogamia, ¿sí? Porque también Pablo está denotando que hay personas que tienen más de una mujer y esto les resulta un dolor de cabeza. Esto no es como el vallenato, aquel que dice, con dos mujeres la vida es dichosa, porque si la una se pone molesta, la otra se pone contenta. Sí, ese vallenato que hay profetas que tuvieron 100, incluso dicen allí. Y cuando uno ve la vida de personas polígamas, como le sucedió a David, como le sucedió a Salomón y a otros, eso resultó siendo un problema, ¿sí? Incluso el diseño de Dios para el matrimonio, cuando creó Dios a la mujer,
Dios no tomó dos costillas, tres, cuatro costillas del hombre, tomó una sola costilla, ¿sí? Porque consideró en el diseño original que Dios le dio al matrimonio que un solo cónyuge es suficiente. Ya te puedes imaginar qué pasa con dos o con tres. Y algunos padres, bueno, yo soy hijo único, pero yo tuve tres hijos y a veces el lío con tres porque lo que quiere uno, después el otro lo refuta y en fin, todo ese tipo de cosas, poner de acuerdo a dos, tres. Ahora puedes imaginarte eso. Y eso que lo hablé en vínculos genéticos, que son los hijos, que no tienen un vínculo político como es el matrimonio. Pero ¿cómo será con dos mujeres, con tres mujeres? Así que inclusive en la actualidad, si miramos el nivel de población mundial de mujeres como de hombres, vamos a poder encontrar que existe más o menos aproximadamente un 50% de la población mundial es de género femenino y el otro 50% aproximadamente es de género masculino. Puede que por temas de guerras y de enfermedades, el COVID de por sí atacó más, al parecer, a más varones que a mujeres. Entonces puede que haya un 51% de mujeres y un 49% de hombres en cuanto a la población mundial se refiere, lo que indicaría, como diciendo Dios, mantengo en cuanto a la explosión demográfica, mantengo el equilibrio porque ese es el diseño, ¿sí? Así la Biblia que haga referencia en Apocalipsis que habrán 7 mujeres buscando a un hombre, muy probablemente por efecto de la guerra y de la violencia donde la especie masculina, el género masculino pareciera que va a escasear en algún momento. No es este el tiempo, así que no se afanen, damitas, porque ustedes están casadas y Pablo recomienda uno solo. Creo que no hay solteros acá y si las hay, bueno, tranquilo, no hay afán, tranquila, no hay afán, todavía somos casi 50 y 50%. Entonces, la fornicación es un tropiezo que hay que superar en medio de la vida cristiana y la respuesta de Dios para controlar y para gobernar la fornicación es el matrimonio. Cuando tú lees, por ejemplo, la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, donde habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, de la espada del Espíritu, del escudo de la fe, del cinto de la verdad, del apresto del Evangelio, tú puedes notar que allí en ese pasaje ese énfasis está indicando Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero cuando se trata de apetitos, Pablo usa una expresión curiosa para hablar de los apetitos sexuales o los apetitos de la carne, ¿sí? Cuando habla con Timoteo, y a Timoteo le hace esta recomendación: huye pues de las pasiones juveniles. Nota esto: huye pues de las pasiones juveniles. Así que Pablo llama a los apetitos de la carne pasiones juveniles. Ahora, muchos años atrás, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Aún antes de que Israel llegara al desierto, tenemos a José. José es el menor de 11 hermanos. Hasta su momento Jacob había tenido 11, aparte de Dina, su hija, y había tenido 11 hermanos. Pero José, por ser hijo de la mujer amada, Jacob tiene preferencia sobre José, le regala una túnica de colores, le pone la tarea de ser prácticamente el monitor de la familia, el que le dé las quejas y le reporte todo comportamiento inadecuado que sus hermanos tienen. Así que lo que hace José, pues muy obedientemente le informa a sus papis lo que sus hermanos hacen, y esto ha generado una enorme rivalidad. Pero bueno, conocen la historia. José termina, casi lo asesinan, luego lo venden a unos mercaderes ismaelitas y estos mercaderes ismaelitas lo llevan a Egipto, lo compra un oficial del gobierno egipcio, ¿sí? Potifar, y lo lleva a su casa como esclavo. Pero al pasar el tiempo, José viene escalando niveles hasta convertirse en el jefe de los esclavos de la casa de Potifar. Ahora, José era joven, seguramente era muy atractivo, y la mujer de Potifar ve en este hombre alguien en quien poder satisfacer sus apetitos, porque está bajo su autoridad. Ahora, un oficial del gobierno es una persona muy ocupada, así que muchas veces este hombre, Potifar, está por fuera de su casa,
Y entonces esta mujer empieza a enviarle, echarle los perros, como se dice vulgarmente, echarle carta, ya hay unos términos más modernos para referirse a eso. Y entonces José la evade y no le presta mucha atención y como que trata de evitarla hasta que hubo una situación, un día en que la mujer como que se deshizo de todos los demás criados, de todos los demás esclavos y, y José estaba allí sirviendo y le hizo la propuesta indecente, sí, acuéstate conmigo, tanto que te lo he propuesto y nada, que caes, ¿qué te pasa a ti? ¿Sí? Y, y entonces José hace lo que Pablo le dijo a Timoteo que hiciera. José no leyó a Pablo, Pablo es mucho después de José, ¿sí? Pero Pablo seguramente aprendió este consejo de José y se lo está recomendando a Timoteo, ¿sí? Huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles no se resuelven con armadura de Dios. Me voy a poner el yelmo de la justicia, el yelmo de la salvación, la espada, el escudo de la fe y la espada del Espíritu para afrontar esta tentación con esta mujer, con este hombre que es todo un papacito, esta mujer que es toda una mujer muy hermosa y entonces voy a enfrentar. No, eso no sirve para eso. Eso sirve contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, pero no contra los apetitos de la carne. A los apetitos de la carne, si se trata de estar cerca de personas que no son mi cónyuge, a los apetitos de la carne se enfrenta huyendo. Pero entonces voy a quedarme con las ganas de satisfacer mis apetitos, voy a tener que reprimirme todo el tiempo. No tienes por qué reprimirte todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios inventó el matrimonio como una medida para resolver ese tema de los apetitos. Claro, no es el principal objetivo, no es que yo me casé contigo para satisfacer mis apetitos sexuales y listo, no, ese no es el único, pero existe, Pablo estaba refiriendo aquí en este pasaje, que hay una realidad que hay que afrontar como cristianos y es la realidad de que tenemos todos apetitos sexuales y que tenemos todos la necesidad de tener con quien compartir la vida, de tener el deseo de tener compañía, la necesidad de articular nuestras capacidades con alguien para realizar los sueños de Dios, así que necesitamos de una persona con quien podamos compartir. Y la respuesta de Dios para eso es precisamente el matrimonio, que hace ese propósito. Bueno, Kofi. Entonces, ahí tenemos esta primera perspectiva que nos abre. Pablo considera que ideal sería que no hubiese esta necesidad de la relación entre hombre y mujer, pero por causa de los apetitos, por causa de las necesidades de carácter sexual y emocional y de convivencia y estas cosas, resulta muy importante que nosotros podamos tener el matrimonio. Así que el matrimonio está presentado aquí por Pablo como una medida preventiva. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido para que no tenga lío con la fornicación. Ese es el primer aspecto de este capítulo que estamos viendo aquí de Primera de Corintios capítulo 7. Ahora vamos a abordar el segundo. Natalia, ayúdame con la siguiente diapositiva, la que titulamos La mayordomía de la intimidad sexual. En los versículos 3 y 4 de Primera de Corintios capítulo 7 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora, lamentablemente este pasaje ha sido mal interpretado por algunas personas. Permíteme ponerme esto acá para tal vez hacer más fuerte mi voz para ustedes. Entonces, Pablo está dejando una cosa clara aquí, pero lamentablemente decía que este pasaje está siendo mal interpretado por algunas personas, muchas veces varones, para decirles a sus esposas: un momentico, usted tiene que satisfacer mi necesidad sexual porque esa es su responsabilidad conyugal y yo me casé para que usted me haga feliz y para que usted satisfaga todos mis deseos y todos mis apetitos, los más sublimes
y en algunos casos los más perversos. Eso no es la idea de Dios, ese no fue el diseño ni la intención de Dios para el matrimonio. Aunque tenemos los apetitos y estas necesidades de satisfacer nuestra necesidad de compañía y la necesidad sexual, mi cónyuge no es un esclavo sexual mío de ninguna manera. Así que volvamos a abordar el texto. Hay un mandamiento aquí cuando dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Este deber conyugal no se limita al tema sexual, aunque el apóstol Pablo está haciendo algún énfasis en eso, ¿sí? Pero no se limita a eso. Mi deber conyugal es mi rol como esposo. Como cónyuge yo tengo responsabilidades y tengo que cumplirlas. ¿Tengo que cumplirlas? Bueno, porque es un mandamiento bíblico como lo estamos viendo aquí, pero también tengo que cumplirlas porque fueron mis votos matrimoniales. Yo dije, te honraré, te amaré, te respetaré, te cuidaré en enfermedad, en salud, en riqueza, en pobreza, en cualquier circunstancia, y rechazando a todas las demás mujeres u hombres, me guardaré solo para ti mientras los dos vivamos. Y hay este acuerdo, hay este pacto matrimonial. Y entonces yo tengo el compromiso. La Biblia dice que es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Y lo que hay en una ceremonia matrimonial, la esencia de una ceremonia matrimonial, está allí en los votos matrimoniales. Así que de alguna manera lo que está diciendo el apóstol Pablo, ustedes tienen la responsabilidad de cumplir sus votos matrimoniales. Su deber conyugal es el cumplimiento de sus votos matrimoniales, que por supuesto tiene un capítulo con la sexualidad, pero no es lo único. Tiene otros aspectos que yo tengo que cumplir en términos de respeto, de honra, de ejercicio prudente y sabio de la autoridad, de sujeción amorosa a esa autoridad, de no actuar de manera tirana, de escuchar, de comprender, de alentar, de animar, de edificar, de consolar, de restaurar, de ser ese cónyuge apropiado para mi esposa. Entonces, cuando Pablo empieza a manifestar esto, el marido de la mujer está diciendo, ustedes tienen un compromiso, hicieron un compromiso en sus votos matrimoniales y tienen la obligación de cumplirlo. Yo sé que cuando se llega al divorcio, esto obedece a que alguien, pueden ser los dos o uno de los dos, de manera reiterativa, se ha rehusado a cumplir cabalmente estos deberes conyugales, estos votos. ¿Por qué no los cumplen? Pues desgraciadamente algunos ni idea de cuáles son los votos. Te lo pregunto aquí. Tú sabes, tú tienes claro, tú recuerdas cuáles fueron los votos que le hiciste a tu cónyuge el día de la ceremonia matrimonial. ¿Recuerdas qué fue lo que le dijiste? No sé, el pastor nos hizo repetir unas palabras, el sacerdote nos hizo repetir unas palabras, pero yo ni me acuerdo de esas palabras. ¿Cómo uno puede cumplir algo que uno no se acuerda? ¿Cómo puede uno cumplir unos votos de los que uno ya olvidó? Pero si te acuerdas de la ceremonia matrimonial, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de qué vestido llevabas? Claro. ¿Te acuerdas del color de la torta? Claro. ¿Te acuerdas del invitado más fastidioso de la boda? Claro. ¿Te acuerdas de la comida de la boda? Algunos poco. ¿Te acuerdas del chasco más, o el oso, o el episodio más chistoso que sucedió en la boda, o el más triste, o el más vergonzoso? ¿Te acuerdas de alguno de esos episodios? Eso sí lo recordamos, ¿no? Pero lo que realmente hace un matrimonio son los votos matrimoniales. Por eso tengo una gran resistencia, tengo una posición antagónica a la idea yo no diría invertir, sino consumir 15, 20 millones de pesos en una ceremonia matrimonial, porque hay que pensar en vestido, comida, salón y todo ese tipo de cosas. Y nos preocupamos de que todas estas cosas salgan bien para que la gente se sienta bien, como si el matrimonio fuera un asunto para la gente, ¿sí? Y no es así. Y lo más importante se nos queda por fuera. Y cuando mi esposa y yo oficiamos matrimonios, tomamos a la parejita aparte y les decimos, ¿sabes una cosa? Olvídate de todo lo que veas alrededor. Si se cae la torta, si hay un cortocircuito, si se quema algo, si una niña llora, lo que sea, ¿sí? Si se orina el pajecito, mire, pase lo que pase, enfócate en lo más importante. ¿Qué? Los votos, lo que tú le vas a decir. Y les exigimos a la pareja que los escriban,
para que los tengan allí presentes y de esa manera entonces los estén leyendo. Y creo entonces que los divorcios, una cosa que tienta al divorcio es no recordar los deberes conyugales. Y entonces, si la Biblia me ordena a mí que cumpla mi deber conyugal, pero yo no sé cuáles, y yo no recuerdo cuáles son los votos, porque el pastor no nos hizo escribir, por eso nosotros también una cosa que hacemos, aparte de que los escriban, es que tengan votos también con Dios. Bueno, pero que los escriban y que los enmarquen, perdón, para que los puedan leer con alguna regularidad. Entonces, si yo no me acuerdo cuáles son esos votos, si no me los hicieron escribir, si yo no entonces ¿cómo voy a cumplir? Voy a pensar que mi deber conyugal es lo que se me ocurra hacer dentro del matrimonio. No, la Biblia también evidencia unos deberes conyugales, pero cuando incumplimos algunos de esos deberes conyugales, alguien va a tener resentimiento, alguien va a sentirse mal, alguien va a hacer el reclamo, alguien va a manifestar la inconformidad, alguien va a hacer paro y alguien inclusive puede hacer boicoteo, ¿sí? Y oponerse y reclamar y la otra persona se va a sentir juzgada y señalada y tú por qué me pides esto, yo soy así, si no te gusta vas a ver qué tú vas a hacer, tú me conocías antes de casarte conmigo y yo soy así y tú verás a ver y esto termina causando esa tentación de ver la puerta llamada divorcio como la alternativa para salir de esta situación. Por eso una de las cosas, cuando Jesús dice por la dureza del corazón, es que Moisés permitió la carta de divorcio. Bueno, ¿qué dureza del corazón? Por la necedad, la dureza del corazón que nos lleva a ser intransigentes para no cumplir los votos matrimoniales. El verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino sino la mujer. Y esto tiene que ver con el derecho que tenemos nosotros. Cuando hablamos de potestad, estamos hablando de derechos, no estamos hablando de obligación, no estamos hablando simplemente de responsabilidad, estamos hablando de derecho y tiene que ver con lo siguiente. Decía que este versículo ha sido lamentablemente ha sido muy mal interpretado por algunas personas y algunos, especialmente varones, usan este versículo para manipular a sus esposas. No quieres hacerme el amor, tú estás incumpliendo un mandamiento bíblico porque tú tienes, yo tengo potestad sobre tu cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que se me dé la gana con tu cuerpo. Y eso no es la idea que el apóstol Pablo está diciendo. Tener potestad sobre el cuerpo no es tener propiedad, ¿sí? Cuando nos casamos no compramos un cónyuge. Cuando nos casamos no es que, y voy a sonar vulgar, pero no quiero ser respetuosos. Cuando nos casamos no hicimos una ceremonia matrimonial para tener prostituta gratis. No, esa no fue la idea. Cuando nos casamos con una persona que merece respeto, honra, que merece que le admiremos, que le reconozcamos, que, que seamos responsables, que le amemos, como se describe en 1 Corintios, el capítulo 13. Y cuando la Biblia me dice que tenemos potestad mutua sobre el cuerpo del otro, no está diciendo tú eres mía y hago contigo lo que se me dé la gana, está diciendo Dios estableció un derecho recíproco, el uno con el otro, en cuanto a satisfacer nuestras necesidades a nivel afectivo, a nivel sexual, a nivel cognitivo, que podamos responder el uno por el otro, que podamos suplir estas necesidades, que podamos acompañarnos el uno con el otro. Así que no tengo potestad sobre mi cuerpo para decir este es mi cuerpo y yo lo manejo como a mí se me dé la gana dentro del matrimonio. Mi cónyuge tiene unos derechos sobre el cuerpo. Claro, esto tiene también una normatividad. No tiene derecho a maltratarme, a ultrajarme, a violentarme, ni física, ni psicológica, ni económica, ni sexual, ni verbalmente. No tiene ningún derecho de hacer eso contra mí, ni contra mi cuerpo. Y por el contrario, tiene
la responsabilidad de ejercer su derecho sobre mi cuerpo con todo respeto. Así que cuando tenemos deseos sexuales es bueno que hablemos y los expresemos. Alguno de los dos puede que por temas de salud no lo pueda tener, pero comprendemos eso y nos comprendemos mutuamente. Entonces no decimos pues que se aguante y allá él verá si tiene apetitos, que pase saliva o que mire quién sabe qué película, porque yo no voy a prestarme para eso, yo no me siento bien y punto. Y a veces usamos esto como excusa y terminamos poniendo a nuestro cónyuge en una situación delicada, ¿sí? Porque el enemigo puede aprovechar este tipo de cosas para que otra persona se presente como una alternativa para nuestra pareja cuando no hemos dado oportunidad a que haya satisfacción de esta necesidad. Entonces, la potestad no es un derecho mío sobre el otro, en el sentido de es un reconocimiento del derecho del otro sobre mí. Qué bueno esto, porque no es yo te demando que cumplas tu deber bíblico porque yo tengo potestad sobre su cuerpo. No es el sentido. Es yo reconozco que tú tienes derecho sobre mi cuerpo en lo que respecta a tus necesidades. No es que yo demando mi derecho sobre el tuyo, sino que yo reconozco tu derecho sobre el mío y respeto ese derecho y acordamos juntos manejar, administrar adecuadamente ese derecho recíproco que tenemos el uno sobre el cuerpo del otro. Y vamos a ver entonces la siguiente diapositiva, el acuerdo de los criterios conyugales. Los versículos 5 y 6 de este pasaje dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahora, una cosa que debe caracterizar la unión matrimonial es los acuerdos recíprocos. Este derecho que tenemos juntos de ponernos de acuerdo, tenemos una capacidad. Mi cónyuge tiene una voluntad, tiene unas emociones, tiene una racionalidad, tiene una espiritualidad, tiene un cuerpo, tiene vínculos sociales, tiene una familia, tiene una formación académica, tiene un profesionalismo, tiene tal vez incluso un emprendimiento o un trabajo que desempeña. Y yo no puedo descalificar todo eso y cercenar a mi cónyuge de todas esas relaciones y de todos esos vínculos para que yo pueda ejercer mi derecho sobre ella y anular el derecho. Como dije en el estudio del punto anterior, no tenemos o no compramos una esclava, no compramos un esclavo, compramos una persona con quien hacemos sociedad. Me gusta el término que el Estado colombiano le da a los matrimonios en el matrimonio civil, sociedad conyugal. ¿Por qué me gusta? Por esa expresión sociedad. Existen las sociedades anónimas, existen las sociedades limitadas, pero existen en el campo jurídico en cuanto a las personas jurídicas, existen muchos tipos de sociedades, pero son sociedades. Y si algo es un matrimonio, es una sociedad. No es una condición donde uno de los dos queda totalmente anulado respecto al otro. Que eso es otra cosa que lleva a el divorcio, que quede yo anulado porque no tengo derechos, es que me casé y perdí mis derechos, no puedo opinar, no puedo decir, digo algo y se ponen bravos, entonces mejor me callo para no pelear y pues ya no puedo decir nada, me da pena, me da miedo, me da pena o me da temor exponer algo porque voy a ser avergonzado, porque no me dejan hablar, porque no tengo derechos. Ese tipo de condición no es una condición saludable y es una condición que va a poner el matrimonio en detrimento y tarde o temprano esto se va a reventar por la parte más delgada de este hilo. Así que volvamos al texto. No os neguéis el uno al otro. ¿En qué sentido? En el ámbito sexual, ¿sí? Ahí Pablo está hablando de este énfasis
no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Debe haber un acuerdo de los tres, recuerda que el matrimonio es una trinidad, debe haber un acuerdo de los tres en lo que respecta a cómo administramos diferentes dimensiones de nuestra vida. Debemos ponernos de acuerdo cómo administramos el ámbito financiero. Debemos ponernos de acuerdo cómo corregimos a los hijos. Debemos ponernos de acuerdo cómo permitimos que terceros entren a nuestra casa y den opiniones, o familiares de la familia extendida. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a administrar el tiempo libre, si los vamos a dedicar a cada uno viendo televisión o mirando redes sociales, o nos vamos a asociar para tener tiempo libre juntos y salir, comernos un helado, ver una película, hacer alguna actividad cultural o algo por el estilo. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar y ponernos de acuerdo en las diferentes dimensiones. Y en el campo sexual, dice el apóstol Pablo que en el diseño de Dios debe haber un acuerdo recíproco de entrega. Voy a redundar acá, recíproca. Debe haber un acuerdo de entrega recíproca en el ámbito sexual. Así que cuando dice no os neguéis el uno al otro, está diciendo pónganse de acuerdo para que no haya una condición de choque en la satisfacción de las necesidades del uno al otro. Papi, ayúdame a lavar la loza. Ay, qué jartera, hombre, siempre me pone a lavar la loza. Pero yo hice el almuerzo y arreglé la casa. Pero sí, es que para eso está usted. Uy, cuidado. No es esa la idea. Debemos llegar a acuerdos en cuanto a esto. No, pero es que yo trabajo y yo traigo la mayor parte de la plata a la casa, y con mi plata es que se hacen los gastos, así que con mi trabajo yo estoy haciendo el aporte de la casa, haga usted lo suyo, pero yo también trabajo, sí, pero no gana tanto como yo, pero puede invertir incluso el mismo tiempo que usted. Esa no es una actitud. Hay que ponernos de acuerdo cómo administramos las distintas áreas, y en particular esta área sexual. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Nos pusimos de acuerdo para abstenernos en el ámbito sexual, para ocuparos sosegadamente de la oración, para que las disciplinas espirituales sean ejercidas sin distracción. Y luego de cumplido eso, volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La incontinencia es la condición donde yo no tengo la capacidad de gobernar mi apetito sexual y resulta necesario que yo lo pueda satisfacer a través de mi cónyuge. Recuerda, es una responsabilidad, pero no es el objetivo número uno del matrimonio. Pero el apóstol Pablo está diciendo que en el ámbito matrimonial y el ámbito sexual son dos de los temas más álgidos dentro de la convivencia de la iglesia. La iglesia a la que se le está escribiendo esto es una iglesia que se denomina una iglesia carnal, porque tienen bueno, Pablo les enseñó sobre el fruto del Espíritu Santo, pero les habla de los dones del Espíritu Santo, les habla del amor, pero hay una serie de problemas de carácter moral dentro de la iglesia, y problemas a nivel familiar, conyugal particularmente, y a nivel sexual, ¿sí? Y Pablo está diciendo, tenemos que dar un equilibrio sobre esto. Ahora, toca resolver el problema de la fornicación, ¿sí? Porque están incurriendo en inmoralidad sexual ahí en la iglesia en Corinto. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios para que no se incurra en inmoralidad sexual? Pues está el matrimonio. Pero en el matrimonio también hay problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, chicos, resolvamos el problema de carácter moral en el vínculo del matrimonio. Pero como en el vínculo del matrimonio también hay problemas, entonces tengan en cuenta ponerse de acuerdo, unirse en las diferentes dimensiones, tengan en cuenta el pacto matrimonial, cumplan su deber conyugal, y en el ámbito de la sexualidad no se nieguen en uno al otro, porque si tuvieron que casarse es porque no tienen el don de continencia, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces no tienen ese don, entonces tienen la necesidad de satisfacer sus apetitos sexuales, y para ello entonces el cónyuge es el medio de Dios para eso, es con el cónyuge. Entonces se deben poner de acuerdo también en ese capítulo para que las disciplinas espirituales no tengan tropiezo por el tema sexual,
pero que cuando terminen su actividad de disciplinas espirituales vuelvan a unirse en uno, en su típica convivencia, en su relación de pareja y en el ámbito sexual, y así Satanás no va a tener lugar de tentarlos para caer en inmoralidad sexual. Nota que todas estas cosas que Pablo está refiriendo son cosas asociadas con equipar a la iglesia de herramientas para protegerla de los ataques de Satanás que apuntan a la inmoralidad sexual. Así que podemos ver como conclusión de este aspecto, unificando las decisiones matrimoniales entre lo sexual y lo espiritual, poniéndonos de acuerdo juntos para que no haya desaveniencia ni en el campo espiritual ni en el campo sexual, sino que hicimos acuerdos donde tenemos nuestro tiempo de intimidad sexual, pero también tenemos nuestro tiempo de las disciplinas espirituales. Y esto nos permite ser fuertes espiritualmente, pero también nos protege de inmoralidad sexual porque estamos funcionando como uno solo, ¿sí? Y con el Señor estamos funcionando en el cumplimiento de nuestras responsabilidades conyugales. Así que hasta aquí viene nuestro tema de hoy para que podamos tener presente esto. Y más, este es un capítulo maravilloso que quizás es el capítulo que con mayor claridad Pablo habla de los problemas matrimoniales y del divorcio. Así que por eso lo estamos abordando. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esto que hemos aprendido en el día de hoy, Señor. Perdónanos cuando nuestra vida matrimonial ha vivido cosas o hemos actuado de cierta manera en nuestra vida conyugal, en nuestra vida matrimonial, lejos de lo que aquí hoy estamos aprendiendo. Perdónanos cuando no nos hemos puesto de acuerdo, perdónanos cuando hemos tenido una actitud soberbia, maltratante, agresiva, irrespetuosa, deshonrosa con nuestro cónyuge, cuando hemos abordado el cuerpo de nuestro cónyuge abusando de ese cuerpo, abusando de ese derecho que tenemos como potestad sobre el cuerpo de nuestra pareja. Perdónanos, Padre Celestial, perdónanos, Padre Celestial, cuando le damos lugar al diablo al no ser buenos administradores de nuestra relación. Y perdónanos cuando no recordamos los votos matrimoniales y por lo tanto no los hemos cumplido. Pero aquí tú nos estás recordando esos votos. Ayúdanos a que se hagan realidad en nuestro matrimonio. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Familia CRC, un abrazo para todos. El Señor les continúe bendiciendo enormemente. Y nos vemos el próximo jueves para continuar con esta serie, con este tema hermoso, cuando el divorcio tienta. Abrazos, bendiciones.